And the top story in politics is how affordability, high prices, and economic pain are shaping voters' priorities, including powering that Democratic sweep in last month's elections. President Trump noticed he's responding tonight, speaking in Pennsylvania on a tour that has been touted as his sort of response to voters' concerns. And we have a view from Mount Pocono, Pennsylvania. Vaughn Hilliard will be reporting for us there shortly. You're looking at part of that tour. El panorama político de Estados Unidos atraviesa un periodo en el que los acontecimientos recientes, las decisiones institucionales y las disputas discursivas se acumulan a un ritmo acelerado, lo que da lugar a interpretaciones diversas y en muchos casos contradictorias. En lugar de una trama lineal o una secuencia clara de causas y efectos, lo que se observa es un entorno en el que los hechos objetivos coexisten con interpretaciones políticas, evaluaciones estratégicas y disputas sobre el significado. Este contexto exige cautela analítica, porque la comprensión del momento actual depende menos de declaraciones aisladas y más de la articulación entre instituciones, actores políticos, reglas formales y percepciones públicas que están en constante transformación. Es en este espacio de incertidumbre y debate donde se inserta el análisis propuesto en este video. Los acontecimientos que han movilizado la atención no surgen de forma espontánea, ni pueden entenderse como episodios inconexos. Se desarrollan dentro de un sistema político marcado por frenos y contrapesos, por una relación históricamente tensa entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y por una sociedad profundamente atenta al comportamiento de sus líderes. Cada movimiento institucional, cada declaración pública y cada reacción partidista se interpreta a la luz de disputas anteriores, expectativas electorales y narrativas ya consolidadas. En este sentido, lo que está en juego no es solo la evaluación de conductas específicas, sino también la forma en que se ejerce, supervisa y cuestiona el poder dentro de las reglas del sistema democrático estadounidense. Es importante reconocer que, en este momento, no existe una interpretación única o consensuada sobre el significado de los acontecimientos en curso. Analistas, parlamentarios, autoridades gubernamentales y observadores externos parten de premisas distintas al interpretar los mismos hechos. Algunos enfatizan la necesidad de la responsabilidad institucional y el rigor administrativo. Otros destacan el riesgo de una politización excesiva de los procesos formales, mientras que también hay quienes ven en estos episodios reflejos de disputas internas por influencia y control dentro del propio aparato estatal. Estas interpretaciones no son meramente retóricas, ya que influyen en las decisiones políticas, las estrategias de comunicación y las posiciones institucionales. Al mismo tiempo, existe un debate relevante sobre los límites entre el análisis técnico y el juicio político. Las investigaciones, las indagaciones y los procedimientos administrativos siguen sus propios ritmos y exigen criterios específicos de prueba y evaluación. El debate público, por su parte, opera con otra lógica, a menudo más rápida y orientada por percepciones y marcos narrativos. La tensión entre estos dos planos genera un entorno en el que las conclusiones provisionales se tratan a veces como definitivas, mientras que las dudas legítimas pueden interpretarse como signos de fragilidad u omisión. Comprender esta diferencia es fundamental para evitar lecturas simplificadas de un proceso que, por naturaleza, es complejo y gradual. Este video parte de la premisa de que el análisis político responsable no debe buscar ganadores o perdedores por adelantado, ni atribuir intenciones de forma automática a los actores involucrados. En cambio, propone examinar cómo se están construyendo las diferentes interpretaciones, qué intereses y preocupaciones las sustentan y de qué manera dialogan,
o chocan con los límites institucionales existentes. Se trata de observar el funcionamiento del sistema político en tiempo real, reconociendo que muchas de las respuestas aún están en disputa y que el propio significado de los acontecimientos puede cambiar a medida que surgen nuevos elementos. Otro aspecto central de este momento es el papel de la comunicación política. Las declaraciones oficiales, las respuestas a las preguntas de la prensa y las posiciones públicas de los líderes partidarios no solo informan, sino que también moldean la percepción colectiva sobre la legitimidad, la competencia y la responsabilidad. En un entorno altamente polarizado, la elección de las palabras, el tono adoptado e incluso el silencio en determinados momentos se interpretan como señales estratégicas. Para algunos observadores, estas elecciones reflejan intentos de contener los daños o preservar el capital político. Para otros, indican patrones recurrentes de gobernanza y de relación con las instituciones. Ninguna de estas lecturas, por sí sola, agota el debate. Existe además una dimensión institucional más amplia, que involucra el papel de las agencias federales, los mecanismos de supervisión del Congreso y los límites de la autoridad presidencial. Estos elementos no operan en el vacío, sino que están constantemente sometidos a tensiones por contextos políticos específicos, cuando surgen cuestionamientos sobre conductas administrativas o sobre la realización de investigaciones delicadas. El debate rápidamente trasciende el caso y pasa a involucrar discusiones sobre precedentes, autonomía institucional y equilibrio entre poderes. Estos temas son recurrentes en la historia política de los Estados Unidos y adquieren nuevas capas de complejidad en momentos de alta visibilidad pública. También es importante tener en cuenta que las reacciones políticas observadas no son homogéneas ni estáticas. Dentro de los partidos existen corrientes con prioridades distintas, evaluaciones estratégicas divergentes y diferentes grados de tolerancia al riesgo institucional. Lo que en un primer momento puede parecer una posición cohesionada, a menudo se revela como un conjunto de posiciones en negociación. Este proceso interno de ajuste no siempre es visible para el público, pero influye significativamente en el curso de los debates y las decisiones formales. Reconocer esta dinámica ayuda a comprender por qué ciertas controversias se prolongan y por qué las respuestas institucionales pueden parecer, a primera vista, ambiguas o inconclusas. En este contexto, el análisis propuesto no pretende simplificar el panorama ni ofrecer respuestas definitivas. El objetivo es presentar los elementos que estructuran el debate. Explicitar las diferentes interpretaciones que se están discutiendo públicamente y situar los acontecimientos en un marco institucional más amplio. Esto implica reconocer tanto los argumentos que defienden la necesidad de rigor y responsabilidad, como los que alertan sobre los riesgos de interpretaciones precipitadas o excesivamente politizadas. Ambas perspectivas forman parte del debate democrático y reflejan preocupaciones legítimas, aunque parten de premisas distintas. A lo largo del vídeo, la propuesta será seguir cómo se desarrollan estos debates, qué puntos quedan abiertos y de qué manera responden las instituciones a las presiones políticas y sociales. En lugar de conclusiones definitivas, la atención se centrará en la comprensión de los procesos en curso, las incertidumbres que los rodean y los límites impuestos por las reglas formales del sistema. Se trata de una invitación a reflexionar sobre la política estadounidense como un campo de disputas continuas, en el que la interpretación de los hechos es parte integrante del propio ejercicio del poder y la democracia. Este tipo de enfoque exige un distanciamiento crítico y atención a los detalles, evitando tanto la personalización excesiva como la abstracción descontextualizada. Los acontecimientos recientes cobran sentido cuando se analizan en relación con los patrones históricos.
las estructuras institucionales y los incentivos políticos que moldean el comportamiento de los actores involucrados. Al adoptar esta perspectiva, es posible comprender no solo lo que se está discutiendo, sino también por qué estas discusiones adoptan una forma determinada en un momento específico. Por último, es importante destacar que el escenario en análisis sigue abierto. Nueva información, decisiones institucionales o cambios en el entorno político pueden alterar significativamente las interpretaciones que circulan hoy en día. Lo que se presenta aquí es una lectura situada en el tiempo, consciente de sus limitaciones y de la naturaleza provisional de cualquier análisis político realizado en medio de procesos aún en curso. La comprensión plena de estos acontecimientos dependerá, en gran medida, de cómo respondan las instituciones a los retos planteados y de cómo evolucione el debate público en los próximos meses dentro de los marcos legales y democráticos que estructuran el sistema político de los Estados Unidos. La continuidad del análisis exige profundizar en cómo los acontecimientos recientes están siendo absorbidos por las instituciones políticas y reinterpretados a medida que circulan entre diferentes ámbitos de poder en Estados Unidos. A medida que el debate se desplaza del hecho inicial a sus consecuencias políticas e institucionales, se hace evidente que gran parte de las controversias actuales no giran solo en torno a decisiones específicas, sino en torno a la forma en que esas decisiones se marcan, se cuestionan y se integran en disputas más amplias sobre gobernanza, autoridad y legitimidad. Este movimiento revela un sistema político que funciona bajo tensión constante, en el que la interpretación de los acontecimientos pasa a ser casi tan relevante como los propios acontecimientos. Uno de los puntos centrales de este proceso es la actuación del Congreso como instancia de fiscalización. Históricamente, el poder legislativo estadounidense ha desempeñado un papel ambiguo en este ámbito, alternando momentos de intensa supervisión institucional con periodos de mayor deferencia hacia el Ejecutivo, dependiendo de la correlación de fuerzas políticas. En episodios recientes, la apertura de investigaciones, las solicitudes de aclaración y los debates públicos sobre conductas administrativas reflejan este papel de supervisión, pero también ponen de manifiesto cómo se ve atravesado por intereses partidistas y estratégicos. Para algunos analistas, estos movimientos son una expresión legítima del sistema de controles y contrapesos. Para otros, representan el riesgo de convertir los mecanismos institucionales en instrumentos de disputa política continua, lo que puede generar un desgaste institucional a lo largo del tiempo. Esta divergencia de interpretaciones no es nueva, pero se intensifica en contextos de alta polarización. Cuando se inicia una investigación legislativa, sus defensores tienden a enfatizar la necesidad de transparencia y protección del interés público, argumentando que el escrutinio riguroso fortalece la democracia. Por su parte, sus críticos suelen señalar el uso selectivo de estas herramientas, sugiriendo que las investigaciones pueden estar más orientadas por cálculos políticos que por pruebas consistentes. Entre estos dos polos, hay una zona intermedia ocupada por observadores que reconocen la legitimidad del proceso, pero advierten de la importancia de criterios claros y de la prudencia institucional para evitar conclusiones precipitadas. Paralelamente, el Ejecutivo se enfrenta al reto de responder a las preguntas sin aumentar el desgaste político ni comprometer la autonomía de las agencias federales. Las declaraciones públicas del presidente y de otros miembros del gobierno se analizan minuciosamente, no solo por su contenido explícito, sino por lo que implican implícitamente sobre el apoyo, el distanciamiento o la neutralidad con respecto a las figuras implicadas. En muchos casos, las respuestas cautelosas se interpretan de maneras opuestas. Algunos ven en ellas un intento de preservar la institucionalidad y evitar interferencias indebidas.
Otros ven señales de fragilidad política o de erosión de la confianza interna. Estas interpretaciones coexisten y alimentan narrativas contrapuestas sobre el estado de la gobernanza federal. Otro elemento relevante es el papel de las agencias federales como actores institucionales que operan en un entorno político altamente expuesto. Aunque estas agencias se rigen, en principio, por criterios técnicos y legales, su actuación se produce en un contexto en el que las decisiones administrativas pueden tener repercusiones políticas inmediatas. La comunicación institucional, especialmente en casos delicados, se convierte en un punto de atención constante. Los anuncios prematuros y las correcciones posteriores se incorporan rápidamente al debate político, a menudo sin una distinción clara entre error operativo, limitación informativa y elección deliberada de comunicación. Esta dinámica contribuye a la percepción de inestabilidad, aunque los procedimientos internos sigan protocolos formales. En el campo conservador, las reacciones a los episodios analizados ilustran la existencia de tensiones internas que no siempre son visibles en momentos de mayor cohesión política. Los comentarios críticos procedentes de figuras tradicionalmente alineadas con el gobierno se interpretan de maneras distintas. Para algunos observadores, estas críticas indican fisuras relevantes y posibles reajustes estratégicos. Para otros, se trata de manifestaciones puntuales, más relacionadas con la gestión de la imagen y la credibilidad que con una ruptura política profunda. El hecho de que estas interpretaciones coexistan refuerza la idea de que el campo político no es monolítico y que sus dinámicas internas son más complejas de lo que suelen sugerir las narrativas simplificadas. Este escenario también suscita debates sobre los criterios de nombramiento y cualificación para cargos de alta responsabilidad institucional. Aunque el sistema político estadounidense prevé que determinados puestos sean cubiertos por designación presidencial, existe un debate recurrente sobre el equilibrio entre la lealtad política y la competencia técnica. Los defensores del modelo actual argumentan que la confianza política es un elemento legítimo de la gobernanza democrática. Los críticos, por su parte, advierten sobre los riesgos de debilitamiento institucional cuando los criterios técnicos se perciben como secundarios. Estos debates resurgen con fuerza cada vez que las controversias administrativas ganan visibilidad, sirviendo de telón de fondo para la interpretación de acontecimientos específicos. En un plano más amplio, los acontecimientos recientes se insertan a menudo en narrativas sobre la salud de las instituciones democráticas en Estados Unidos. Algunos analistas ven en ellos signos de desgaste institucional acumulado a lo largo de años de polarización y enfrentamientos retóricos intensos. Otros sostienen que el mero hecho de que haya investigaciones, críticas públicas y debates abiertos demuestra la resiliencia del sistema, capaz de exponer fallas y corregirlas mediante mecanismos formales. Estas lecturas no son mutuamente excluyentes, pero enfatizan diferentes aspectos del mismo proceso, lo que contribuye a la diversidad de interpretaciones en circulación. También merece atención el impacto de este entorno en la opinión pública. Las encuestas de percepción, los debates mediáticos y las discusiones en los espacios públicos reflejan un alto grado de escepticismo hacia las instituciones, pero también una expectativa persistente de rendición de cuentas y corrección del rumbo. Esta paradoja se manifiesta en la forma en que diferentes grupos interpretan los mismos hechos de manera divergente, reforzando convicciones previas o alimentando desconfianzas. Para algunos analistas, esta dinámica es un desafío central de la política contemporánea, ya que dificulta la construcción de consensos mínimos, incluso en torno a procedimientos institucionales básicos. Al analizar estas capas, queda claro que los desarrollos políticos no siguen una trayectoria predecible.
La combinación de investigaciones en curso, reacciones partidistas, posiciones del Ejecutivo y cobertura mediática crea un entorno en el que pequeños cambios pueden producir efectos significativos. Aún así, cualquier evaluación responsable debe reconocer los límites de lo que se puede afirmar en el presente. Los procesos institucionales tienen sus propios ritmos y están sujetos a revisiones, recursos y negociaciones que escapan a la lógica inmediata del debate público. En este sentido, el análisis propuesto evita tratar las controversias actuales como indicadores automáticos de transformación estructural o colapso institucional. En cambio, busca situarlas como parte de un proceso continuo de tensión y ajuste característico del sistema político estadounidense. Las instituciones se ponen a prueba precisamente en momentos de conflicto y escrutinio intenso. Y los resultados de esas pruebas no siempre son claros a corto plazo. A menudo, sus efectos solo se hacen visibles en retrospectiva, cuando decisiones puntuales se consolidan en precedentes o cuando las narrativas dominantes pierden fuerza. Otro aspecto relevante es la relación entre la política interna y la proyección internacional. Aunque los episodios analizados son esencialmente internos, también son observados por los aliados y socios de Estados Unidos, que siguen atentamente las señales de estabilidad institucional y previsibilidad política. Para algunos analistas, las controversias administrativas y las disputas públicas pueden generar dudas sobre la gobernanza y la continuidad de las políticas. Para otros, la transparencia del debate y el funcionamiento de los mecanismos de control refuerzan la imagen de un sistema capaz de gestionar las crisis de forma abierta. Estas interpretaciones coexisten en el ámbito de la política internacional y añaden una dimensión más al debate. A medida que evoluciona el escenario, se hace evidente que la comprensión plena de los acontecimientos depende de un análisis que vaya más allá de la superficie de los hechos. Es necesario observar cómo los diferentes actores utilizan estos episodios para avanzar en sus agendas políticas, redefinir alianzas o reposicionar discursos. Al mismo tiempo, es fundamental distinguir entre estrategias a corto plazo e impactos institucionales a largo plazo, evitando confundir el ruido político con cambios estructurales efectivos. Este bloque del análisis busca, por lo tanto, profundizar la comprensión de las tensiones en curso sin atribuir significados definitivos ni anticipar resultados. El enfoque sigue siendo la interpretación equilibrada de los procesos, reconociendo tanto los argumentos que apuntan a riesgos institucionales como los que destacan la capacidad de adaptación del sistema político. Al mantener esta perspectiva, es posible seguir el desarrollo de los acontecimientos con mayor claridad, atentos a los matices y las incertidumbres que caracterizan el momento actual de la política de los Estados Unidos. El análisis se centra en los efectos acumulativos que este contexto político puede tener sobre el funcionamiento de las instituciones y sobre la forma en que el sistema político de los Estados Unidos gestiona a lo largo del tiempo las crisis, las controversias y las disputas internas. En lugar de privilegiar los impactos inmediatos, el momento actual estimula una reflexión más amplia sobre patrones recurrentes, precedentes institucionales y procesos de aprendizaje que tienden a consolidarse de forma gradual, a menudo sin plena claridad en el presente. En las democracias complejas, las transformaciones relevantes rara vez se manifiestan como rupturas abruptas. Suelen ser el resultado de la repetición de prácticas, de la legitimación progresiva de determinados comportamientos y de la forma en que los conflictos sucesivos son asimilados, ajustados o corregidos por las estructuras formales existentes. Un punto central de este proceso reside en la forma en que las crisis administrativas y políticas se enmarcan institucionalmente. Siempre que surgen episodios controvertidos,
Las respuestas elaboradas por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los organismos involucrados contribuyen a moldear las expectativas futuras. Cuando determinadas conductas son investigadas, aclaradas o objeto de responsabilización, se fortalecen las referencias de límite, previsibilidad y autocontrol institucional. Por otro lado, cuando no se aclaran suficientemente o no se resuelven de manera definitiva, pueden generar percepciones de indefinición normativa, en las que los contornos institucionales parecen menos claros. Este efecto no se produce de manera automática, sino que es el resultado de una acumulación progresiva de decisiones, interpretaciones y omisiones a lo largo del tiempo. En este contexto, los mecanismos de control institucional adquieren un papel especialmente relevante. El Congreso, los órganos de fiscalización interna y el sistema judicial operan como instancias destinadas a transformar las controversias políticas en procedimientos estructurados y previsibles. Sin embargo, la eficacia de estos instrumentos depende tanto de su aplicación coherente como del nivel de confianza pública en su imparcialidad. Cuando se perciben como excesivamente politizados, su capacidad para generar consensos mínimos tiende a debilitarse. Por otro lado, cuando se consideran excesivamente cautelosos o selectivos, pueden alimentar críticas relacionadas con la falta de transparencia o rigor. La tensión entre estos polos ocupa un lugar central en los debates contemporáneos. Otro aspecto relevante es la relación entre el liderazgo político y la administración pública profesional. El modelo institucional estadounidense combina, históricamente, los nombramientos de carácter político con una burocracia permanente orientada por criterios técnicos. En períodos de estabilidad, este arreglo tiende a funcionar de manera relativamente predecible. Sin embargo, en momentos de mayor tensión, surgen preguntas sobre el alcance de la influencia política en las decisiones administrativas y sobre el grado efectivo de autonomía de las agencias. Estas preocupaciones no se limitan a episodios aislados, sino que reflejan debates más amplios sobre la gobernanza, la continuidad institucional y la previsibilidad de las políticas públicas. La forma en que se debaten estas cuestiones también influye en la cultura política. Los enfoques que enfatizan las fallas individuales tienden a reforzar la personalización de la política, mientras que las lecturas más estructurales buscan evidenciar los incentivos institucionales y los acuerdos sistémicos. Ninguna de estas perspectivas, por sí sola, es suficiente para captar la complejidad del escenario. El énfasis excesivo en los individuos puede oscurecer factores estructurales relevantes, mientras que los análisis excesivamente abstractos pueden diluir las responsabilidades concretas. El desafío analítico consiste en articular estos niveles de manera equilibrada, reconociendo simultáneamente el papel de los actores y los límites impuestos por el sistema. También está la dimensión temporal de las evaluaciones. Muchas interpretaciones formuladas en el calor de los acontecimientos se revisan posteriormente, a la luz de nuevos datos, investigaciones concluidas o decisiones formales. Los procesos de investigación, por ejemplo, pueden prolongarse durante largos periodos, produciendo resultados que confirman, relativizan o contradicen las percepciones iniciales. Del mismo modo, los impactos políticos que parecen significativos en un primer momento pueden perder relevancia con el paso del tiempo, mientras que otros, inicialmente subestimados, pasan a cobrar importancia. Esta incertidumbre temporal recomienda cautela a la hora de formular diagnósticos definitivos y refuerza la importancia de un seguimiento continuo de los acontecimientos. El debate en curso también se inscribe en un contexto más amplio de transformación de la esfera pública. La intensificación del flujo de información, la fragmentación del consumo mediático y la amplificación de narrativas concurrentes dificultan la construcción de interpretaciones compartidas. En este entorno,
Los análisis equilibrados compiten por el espacio con lecturas simplificadas y marcos estratégicos, lo que influye en la percepción colectiva sobre la legitimidad institucional. Para algunos analistas, este escenario representa un desafío adicional para la gobernanza democrática, al elevar el costo político de las decisiones impopulares, incluso cuando están legalmente fundamentadas. Para otros, se trata de una adaptación inevitable a una esfera pública más plural y descentralizada. En un plano político más amplio, los acontecimientos analizados dialogan con los debates sobre la confianza en las instituciones y sobre la disposición de la sociedad a aceptar los resultados producidos por procedimientos formales, incluso cuando estos resultados frustran las expectativas. La capacidad del sistema político para absorber los conflictos depende, en gran medida, de esta aceptación mínima de las reglas establecidas. Cuando las controversias administrativas o políticas se interpretan como indicios de fallos sistémicos irreversibles, se debilita la disposición al compromiso institucional. Por otro lado, la negativa a reconocer problemas concretos puede producir efectos similares al alimentar la percepción de distanciamiento entre las instituciones y la sociedad. También merece atención la forma en que estos debates influyen en la formulación de políticas futuras. La forma en que se gestionan las crisis tiende a repercutir en decisiones posteriores relacionadas con nombramientos, protocolos internos, estrategias de comunicación y posibles reformas administrativas. Aunque estos cambios no se manifiestan de forma inmediata, pueden surgir de manera incremental, ajustando las prácticas y las expectativas a lo largo del tiempo. Este proceso de aprendizaje institucional, a menudo poco visible a corto plazo, desempeña un papel importante en la evolución del sistema político. A medida que la situación sigue desarrollándose, sigue abierta la cuestión de cómo interpretarán los diferentes actores políticos las señales emitidas por las instituciones. Algunos pueden ver en estos episodios un estímulo a la cautela y la moderación, mientras que otros pueden interpretarlos como una oportunidad para intensificar las disputas y redefinir posiciones. Estas decisiones estratégicas están influenciadas por cálculos electorales, presiones internas y evaluaciones del estado de ánimo del electorado. Se trata, una vez más, de un proceso abierto en el que siguen siendo posibles múltiples caminos. Este análisis no pretende cerrar el debate, sino reforzar la idea de que el momento político actual debe entenderse como parte de un proceso en curso. Las controversias recientes ofrecen una oportunidad para observar cómo reacciona el sistema político de Estados Unidos ante las tensiones internas, cómo equilibra la rendición de cuentas y la estabilidad, y cómo gestiona la coexistencia de interpretaciones divergentes. El valor analítico de estos episodios reside menos en las conclusiones inmediatas y más en la posibilidad de seguir, en tiempo real, los mecanismos mediante los cuales la democracia estadounidense examina, ajusta y redefine sus propios límites. Al adoptar un enfoque reflexivo y sobrio, es posible seguir estos acontecimientos sin recurrir a narrativas de colapso o triunfo. Lo que se observa es un sistema político sometido a presiones significativas, pero que sigue funcionando dentro de sus marcos formales, con conflictos que se negocian, se impugnan y se reinterpretan continuamente. Comprender este proceso exige prestar atención a los matices, reconocer las incertidumbres y estar dispuesto a revisar las interpretaciones a medida que surgen nuevos elementos. Es en este espacio de análisis cuidadoso donde se inscribe este guión, que ofrece una lectura que privilegia el contexto, la complejidad y los límites inherentes a la política de los Estados Unidos en la actualidad.